El título del mensaje en esta tarde dice: la bendición de tocar fondo. Y voy a leer Apocalipsis, capítulo 1, verso 19. Dios le pide al apóstol Juan que escriba. Dice: escribe lo que has visto. Escribe lo que sucede ahora. Y escribe lo que sucederá después. El libro de Apocalipsis se divide en tres grandes partes. La primera parte, que abarca el primer capítulo, es decir, lo que has visto. La visión que Juan tiene de Jesús caminando en medio de siete candeleros de oro. La segunda parte, que dice lo que sucede ahora, es decir, capítulo 2 y capítulo 3, que hablan acerca del estado espiritual de la iglesia. Les recuerdo que Jesús dice: tengo algo que no me gusta de ustedes. En primer lugar, que han perdido el primer amor. En segundo lugar, que han perdido la santidad. Y en tercer lugar, que se volvieron autosuficientes. Ya dejaron de depender de mí. Y eso no me gusta. No está bien. Y la tercera parte del Apocalipsis es lo que sucederá después. Es decir, se está refiriendo a los juicios derramados sobre toda la humanidad a partir del día en que aparezca este siniestro personaje llamado el Anticristo. Este hombre de pecado, como lo llama la Biblia al Anticristo, dice que vendrá montado en un caballo blanco, imitando al verdadero Cristo, que en su segunda venida también vendrá montado en un caballo blanco. Recuerden lo que les dije el domingo anterior. El diablo imita todo lo que Dios hace. Él imita para engañar, para confundir, para arrastrar a la mayor cantidad de gente posible al infierno. Se hace pasar como ángel de luz, se viste como un ángel de luz para engañarnos. Por eso va a venir montado en un caballo blanco, igual que Cristo. Ahora, se ha especulado mucho acerca de la identidad del jinete del caballo blanco del capítulo 6 del que estoy hablando. Porque algunos creen que va a ser Cristo y otros creen que va a ser el Anticristo. Aparentemente, toda la evidencia bíblica indica de que no puede ser Cristo, porque Cristo es el que está abriendo los sellos. Además, este jinete recibe orden de un ser viviente, de un ser creado, lo que sería improcedente para el soberano de toda la creación que reciba una orden de un ser creado. Y por último, porque a este jinete dice que se le da una corona, mientras que en Apocalipsis 19 dice que Cristo tiene coronas, muchas coronas, y son de oro, propia de su dignidad. Lo cierto, en resumen, en conclusión, cuando el Anticristo aparezca en la tierra, vendrá la hecatombe. Aparecerá guerra, hambre y muerte como nunca antes ha sucedido en todo el mundo. Ahora bien, el libro de Apocalipsis refleja lo misericordioso que es Dios y lo cruel que es el diablo. No hay un libro, a mi entender, que refleje más claramente lo misericordioso que es Dios y lo cruel que es el diablo. ¿Y cómo sé que Dios es misericordioso en el libro de Apocalipsis? Si todo lo que veo es juicio, castigo, bestia subiendo para acá, hambre, muerte, ¿cómo se advierte que Dios sea misericordioso? Porque Dios derrama sus juicios lentamente, progresivamente. Dios tiene todo el poder, su poder es ilimitado. Y Él podría, si así lo quisiera, podría
exterminar a toda la humanidad pecadora de una sola vez. Él podría justiciar, porque a mi entender la iglesia ya no va a estar cuando el anticristo se manifieste. La iglesia estará con el Señor en los cielos y Dios va a derramar su juicio sobre la humanidad pecadora. Así que entiendo de que los juicios de Dios van a llegar sobre la humanidad rebelde, aquellas personas que rechazaron la cruz de Cristo. ¿Y cómo me doy cuenta entonces de que es misericordioso? Porque Él lentamente va derramando sus juicios. Él va derramando su ira a cuentagotas, esperando que la gente se arrepienta y se vuelva a Dios. Él puede usar todo poder para exterminar a la humanidad de una sola vez, pero no lo hace progresivamente, como no queriéndolo, como no queriendo castigar, lo hace esperando de que la gente reaccione y se vuelva a Dios. Por eso te digo que aún en medio del castigo, Dios muestra su esencia misericordiosa. Aún cuando nos corrige, Dios es compasivo. David lo entendía muy bien. Un día pecó. Y usted sabe que el pecado es la puerta que le damos al diablo, que le abrimos al diablo. Es el derecho legal que le damos al diablo para que él utilice su poder en nuestra contra. David sabía que caer en manos del diablo no es lo mismo que caer en manos de Dios. Pecó contra Dios y Dios le dio a elegir entre caer en las manos de Dios o entre caer en las manos del diablo. ¿Y qué escogió David? Dice 2 de Samuel capítulo 24 versículo 14. Dios es compasivo, así que prefiero que sea Él quien me castigue. No quiero que me hagan sufrir mis enemigos. A veces Dios tiene que utilizar los sufrimientos para llamar nuestra atención. A veces el sufrimiento es el último recurso que Dios utiliza para llamar tu atención, amigo, hermano. Dios te ha estado buscando desde hace tiempo, pero hemos hecho los oídos sordos y entonces Él permite que el sufrimiento, un accidente, una enfermedad, Dios permite que algo malo llegue a nuestra vida, pero para que nosotros reaccionemos, para que nosotros nos volvamos a Dios. Podría ser así como en el tiempo del fin, es decir, un sufrimiento podría ser el último recurso que Dios está utilizando para llamar tu atención. Es decir, que tocar fondo podría ser una bendición si te acerca a Dios. ¿Cuántas personas en este tiempo están tocando fondo? ¿Cuántas personas en este tiempo están pasando por una crisis en su matrimonio? Están al borde del divorcio, se están divorciando, tienen una enfermedad, están padeciendo con sus hijos rebeldes. ¿Cuántas personas están en un cruce de camino y no se dan cuenta que es un llamado de atención de Dios para que ellos se vuelvan a Dios? Aun cuando nos corrige el Señor, muestra su misericordia, es para nuestro bien. Aun cuando caigamos en las manos del Señor y Dios tenga que hablarnos con mano fuerte a través de una circunstancia divina, de una circunstancia difícil, lo va a hacer para nuestro provecho, lo va a hacer para nuestro bien, porque aun cuando nos corrige, el Señor muestra su misericordia. ¿Cuántas personas entienden de que Dios les libró de un accidente, les libró de una enfermedad? Porque Dios los estaba buscando. Qué diferente es el diablo. Caer en las manos del diablo no se lo aconsejo. La única manera que tenemos para caer en las manos del diablo, la única manera que tenemos es si nosotros pecamos. El pecado te deja sin cobertura, el pecado te coloca en las manos del diablo, el pecado te aleja de Dios. Hermanos, es diferente caer en las manos del diablo. El diablo va a usar todo su poder. Él no es todopoderoso, no tiene todo el poder como lo tiene Dios, pero aun cuando Dios tiene todo el poder, no lo usa totalmente
totalmente, ilimitadamente para castigarnos, sino que lo usa con misericordia. Pero el diablo no es así. Él va a aprovechar al máximo de lo que se le permita para poder tocar tu vida. Dios le va a dar autoridad al anticristo para que mate, para que traiga muerte en la tierra. Y él va a traer muerte hasta la cuarta parte de la humanidad, porque ese es el límite que le pone el Señor, hasta la cuarta parte. Y va hasta ahí, hasta la cuarta parte. Lo mismo sucedió con Job. Dios le dijo, le da permiso para que toque a Job y destruya todo lo que tiene, excepto no le hagas nada a él, no toque su vida. ¿Y qué hizo el diablo? Destruyó todo lo que él tenía, familia, posesiones, absolutamente todo. Lo único que no hizo fue tocar a Job, porque hasta ahí Dios le había dado permiso. Él no tiene misericordia, hermanos, amigos. Vamos, entremos en razón. Lo peor que puede pasarnos es caer en las manos del diablo, y la única manera en la que tienes de caer en las manos del diablo es si le abres la puerta, si le das la autorización, si lo autorizas, si le das la autoridad por medio del pecado. En cambio, si eres obediente al Señor, estás protegido. Cuidado. Volvamos al Apocalipsis, a los juicios del Apocalipsis. Quiero que entiendas que va a ser Dios quien va a castigar a la humanidad. El anticristo será la vara, el instrumento que Dios utilice para traer castigo a la humanidad, pero el que castiga es Dios. Es decir, que Dios va a poner a la humanidad pecadora, a la que ha rechazado a Cristo, va a poner a la humanidad en las manos del diablo. Y el diablo se va a hacer un festín, porque caer en las manos del diablo, ya te dije, él no conoce de misericordia, no conoce, no sabe de la palabra compasión. Hermanos queridos, te lo advierto, cierra la puerta. Si le ha dado derecho legal al diablo, cierra inmediatamente. Vuélvete a poner bajo la cobertura protectora de Dios, porque el diablo no va a tener piedad ni de ti, ni de tus hijos, ni de tu finanza. Por el amor de Dios, vuelve bajo la protección de Dios. Dios va a poner a la humanidad en manos del diablo para que el diablo se entretenga, se divierta con la humanidad. Con la humanidad pecadora, rebelde. ¿Podría hacer Dios lo mismo hoy en día con nosotros? La gran pregunta que me hice en esta semana es: ¿podría Dios poner la vida de sus hijos, de alguno de nosotros desobedientes, rebeldes, en pecado? ¿Podría Dios poner nuestras vidas, la vida de aquellos hijos que están en desobediencia y en pecado? ¿Podría poner la vida de esos hermanos, de esos hijos? ¿Podría Dios poner la vida de esos hijos en las manos del diablo? Sí. Dice Lamentaciones capítulo 1, verso 5. El Señor, ¿quién? El Señor. El Señor castigó. ¿Castigó a quién? A Jerusalén. Jerusalén es el pueblo escogido, sus hijos amados. Castigó a Jerusalén por sus muchos pecados. ¿Y cómo los castigó? Quiero saber, ¿cómo los castigó? Entregándolos en manos del enemigo. Dice Lamentaciones, capítulo 2, versículo 17, Dios permitió. Por sus muchos pecados, Él los castigó, entonces permitió que tus enemigos te vencieran y te humillaran. Levantó el cerco, se acabó la protección. El enemigo te humilla. El enemigo se hace un festín contigo. Es decir, que Dios castigó a sus hijos rebeldes entregándolos en manos del enemigo.
Y hoy Dios podía entregar nuestra vida en manos del enemigo. ¿Y quién es el enemigo? El enemigo va a hacer un festín contigo. Y va a traer problemas. Y va a traer falta de paz. Y va a atacar tu familia. Y va a atacar tu salud. Porque hay un cerco levantado. Y ya no hay protección. El Señor permitió que el enemigo te venciera y te humillara. Ya no hay protección. ¿Te das cuenta? Dice Primera de Reyes, capítulo 8, verso 46, si tu pueblo peca contra ti, tú los entregas ¿a quién? Al enemigo. ¿Te das cuenta el pecado, hermano, amigo? ¿Cómo puedo utilizar las palabras mejor para que puedas entender? El pecado te deja sin protección divina. El pecado te deja sin la bendición de Dios. Te aleja de la misma presencia de Dios. El pecado es el peor negocio de la vida. Te aleja de Dios y te pone en las manos del enemigo. ¿Qué puede ser peor que eso? Dice Isaías 59:2. Son sus pecados los que lo han separado de Dios. Hay una cuña. Dios por acá, su pueblo por acá. El pecado, una cuña. Te aleja a Dios, te separa de Dios. Dios se entristece, se aleja. Y tú quedas de este lado, merced al enemigo. Ah, hermano. ¿Eso es lo que quieres? Para tu vida, para tus hijos, para tu finanza. ¿Eso es lo que quieres? Son sus pecados los que lo han separado de Dios. Y termina diciendo el versículo, a causa de esos pecados, el Señor se alejó. Se va. Hay que traerlo de regreso a la casa. Pastor, ¿cómo hago para traer de regreso a Dios a mi casa, a mi hogar, a mi familia, a mi matrimonio? Se fue. Se fue Dios y se fue la bendición. Hay que traerlo. El pecado lo aleja. ¿Y qué puede traerlo? La santidad, la obediencia. Lo trae de regreso. El temor al Señor lo trae de regreso. El respeto, la honra, lo trae de regreso. El pecado, la deshonra, la rebeldía, la desobediencia, te lo aleja, te lo lleva de lejos. Pero cuando empezamos a obedecer al Señor, el Señor vuelve. ¿Y qué hace el Señor entonces cuando tiene que disciplinarnos? Muchas veces nos pone en las manos del enemigo. Yo no quiero eso. Y Dios tampoco lo quiere. Entonces mantengámonos en obediencia al Señor. Dice Romanos capítulo 2, versículo 8, Dios castigará terriblemente a quienes anden en caminos perversos. La ira de Dios caerá sobre ellos. Habrá dolor y sufrimiento para los que continúen en sus pecados. Malaquías 2:2, Dios le dice a su pueblo, si no me obedecen, a su pueblo. Dios le habla a su pueblo y le dice, si no me obedecen, los voy a maldecir. Habla de castigar y habla de maldecir. ¿Qué evangelio es ese? No es el evangelio que se está predicando, no es el evangelio de el evangelio de la gracia gracienta. No habla de castigar, no habla de corregir, no habla de maldecir, no habla, dice, vivamos la vida como sea, porque Dios nos ama y al final a cabo Dios nos va a perdonar y todos vamos a ir al cielo. No es así, hermano. Claro que Dios nos ama y por eso nos corrige, como nosotros amamos a nuestros hijos y los corregimos. Y a veces tiene que corregirnos con mano fuerte, para que entendamos, para que nos volvamos en sí. A veces tiene que permitir un sufrimiento en nuestra vida, para que nosotros digamos, ¡ah! Dios nos está llamando. Porque las bendiciones no nos acercan a Dios.
Generalmente es en medio del dolor cuando venimos a Dios, cuando buscamos a Dios. Cuando somos bendecidos y todo nos va bien, no nos acordamos de Dios. Por eso tocar fondo podría ser una bendición si te acerca a Dios. Ahora, si endurece tu corazón como el de muchas personas, que en lugar de volverse sensible a la voz de Dios, a la dirección de Dios, sensible espiritualmente, se endurecen. Entonces tocar fondo es una maldición. Pero si en medio de esta crisis te vuelves a Dios y dices, ahora entiendo, Dios estaba buscándome y yo no, cabeza dura, y te vuelves al Señor, Mirá lo que dice Levítico 26:14. Si no me obedecen, los castigaré. Y sigue, ¿no? Dice, traeré sobre ustedes enfermedades debilitantes que harán que su vida se consuma poco a poco. Entiéndanme bien, por el amor de Dios. Es verdad que hay enfermedades cuyo origen es físico. Vaya al médico, le va a poder ayudar. Pero hay enfermedades cuyo origen es espiritual. El médico no le va a poder ayudar. La solución está en venirse a Dios, en resolver el origen de su problema, que es espiritual, la rebeldía, el pecado, la desobediencia. Dice el Señor, traeré sobre ustedes enfermedades debilitantes que harán que su vida se consuma poco a poco. Te van robando la fuerza. ¿Nunca sentiste eso? Que tu vida se va apagando. Te roban la fuerza. Hay que examinarse si la raíz del problema no es espiritual, porque podría solucionarse rápidamente si el origen es la rebeldía, es el pecado. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 28. Versículo 2, si obedeces al Señor, antes si no obedeces, si no obedeces te voy a castigar, pero en cambio si obedeces al Señor, vamos, reciba la palabra, si obedeces al Señor, vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor te va a bendecir, hermano, amigo, el Señor te va a dar la prosperidad. Solo necesita que te vuelvas a Dios, solo necesita que vuelvas arrepentido, solo necesita que vuelvas a levantar la mirada y buscar a Dios, y Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar. La obediencia va a traer la bendición sobre tu vida. Entonces, ¿qué atrae la maldición a nuestra vida y a nuestra casa? El pecado. El pecado te coloca en las manos del diablo, te quita la protección, te aleja de Dios, quedas maldecido. ¿Y cómo hago, pastor, para anular, para romper, para cancelar una maldición que vino sobre mi vida, sobre mi familia, producto de la desobediencia? ¿Cómo hago, pastor, para romper esa maldición? 3 cosas. Número 1, volvernos a Dios confesando nuestros pecados. Parece sencillo, no hay nada que pagar. Aunque a veces por demasiado sencillo no lo agarramos. Si nos dijeran que tenemos que pagar algo, que tenemos que hacer un tal sacrificio, lo hacemos. Pero dice la Biblia en Lamentaciones 3:40, volvamos al Señor. Digamos, hemos pecado y nos hemos rebelado. Jeremías 3:13 dice, reconoce tu pecado y admite que te rebelaste contra el Señor tu Dios. Joel 2:12 dice, vuélvanse a mí, acérquense a disciplinas espirituales. ¿Con qué? Ayuno. ¿Qué es eso? ¿Ayuno? Acérquense a mí, dice el Señor. Quieren ser libres de la maldición, porque esto está hablando a un pueblo rebelde. Y Dios le manda a decir por medio del profeta, ustedes quieren que levante, que la maldición se vaya y que venga la bendición, acérquense a mí con ayuno, llanto y luto. Dolor por haber pecado, por haber ofendido a Dios. Disciplinas espirituales. O sea, no tenemos que pagar nada, pastor. No. Y sí, esto, volvernos a Dios.
¿Y qué más? Y tenemos que lamentarnos por haberlo ofendido. Dice Lamentaciones 2:18, lloren, 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 lloren a viva voz delante del Señor, que sus lágrimas corran como un río de día y de noche, no se den descanso, no le den alivio a sus ojos. Dice Santiago 4:8, acérquense a Dios, purifiquen su corazón, derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor. Pero no, nosotros le echamos a alguien tiene que tener la culpa. Venir delante del Señor y confesar nuestros pecados y llorar por haberlo ofendido. Eso es una aguja en el pajar. Necesitamos caer bajo convicción de pecado. Necesitamos, Señor, caer bajo convicción de pecado. No la estamos viendo. Nosotros todos creemos que somos buenitos y que no hemos hecho nada. Todos nosotros somos buenos. Pero los resultados dicen otra cosa. La maldición que opera sobre nuestras vidas muchas veces no dice de que estamos siendo bendecidos. Todos nosotros somos bonitos, pero venir y confesar y reconocer nuestro pecado delante del Señor y llorar por haberlo ofendido, por haber sido beligerante con Dios y por haber estado en pie de guerra con Él. No, eso no. Necesitamos convicción de pecado. Necesitamos caer bajo convicción de pecado. Que venga temor de Dios a nuestra vida. Acérquense a mí, dijo el Señor, con ayuno, llanto y luto. Que haya lágrimas, dolor. Dice Joel capítulo 1 versículo 13, vístanse de luto, lloren amargamente y pasen la noche en luto, vigilia. Organicen un día de ayuno, convoquen a una reunión y hagan oración al Señor. Hermanos, no es que el pastor se levantó un día cruzado y dijo voy a jorobarle la vida a la gente en la iglesia y voy a hablarle de las disciplinas, de que tiene que levantarse a las 4 de la mañana y que tiene que levantar la carpa del encuentro y de que tiene que ayunar. Hermano, el Señor es el que nos está indicando el camino. Acérquense a mí con ayuno, llanto y luto. Este es el camino para que la bendición vuelva, para que Dios vuelva a nuestros hogares. Sí, pero allá me dicen que es todo más light, está hermoso. Pero usted lee la Biblia y el Señor dice, convoquen a una reunión, organicen un día de ayuno, pasen la noche en luto, vístanse de luto, lloren amargamente, hagan oración al Señor, levántense de noche. El Señor nos está indicando el camino. Dice, yo les voy a recibir. Pero ustedes vengan con un corazón arrepentido. No entren a la sala del Señor de punta de pie, reclamando derechos. Yo soy hijo, dame. No, hermano, no es así. Si somos hijos es por su gracia y misericordia. Él nos adoptó en su familia. No lo merecemos. Así que no tenemos derecho de entrar a la presencia del Señor de punta de pie. Dame, reclamo los derechos. No, Señor, no se ocurra, hermano. Entre humillado a la presencia del Señor, con la cabeza agacha. Que si Dios nos da algo es de pura gracia. No lo merecemos. Pero el Señor dice, yo les voy a recibir, acérquense. Pero vengan con el corazón quebrantado, vengan con ayuno, con llanto, con luto. Reconozcan que se han rebelado, que han pecado. No le echen la culpa a otro. Vengan, yo les voy a recibir. Y en tercer lugar, ¿qué tenemos que hacer, pastor, entonces para cancelar y revertir una maldición producto de nuestra desobediencia? Tenemos que orientar nuestra vida al retiro, al silencio, a las disciplinas espirituales. Mirá lo que dice el Salmo 4:4. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Está apelando a las disciplinas espirituales de la vigilia y del retiro espiritual, algo completamente desconocido para nosotros.
Ayuno, llanto, luto, vigilia, retiro, oración, levantar la carpa del encuentro. Son disciplinas espirituales que no conocemos, pero que Jesús practicaba, como te lo probé la semana pasada. Y él dijo, si ustedes dicen ser de Dios, tienen que vivir como él vivía. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios en sus vidas? Este es el camino. No lo indico yo. Dios dice por acá. Demos el primer paso. Vuélvanse arrepentidos. Vuélvanse a mí arrepentidos. Este es el camino. Y ahora nos está hablando acerca de otra disciplina que es el retiro espiritual. Y dice Lamentaciones 3:26, es bueno esperar en silencio. Es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y es bueno también que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina, al yugo de esta disciplina que es el retiro y el silencio desde pequeño. No es que al pastor se le ocurrió y dice traigan los hijos a la iglesia. No. Es bueno, dice, que todos se sometan a esta disciplina desde temprana edad. Por eso el pastor siempre les aconseja a los padres que traigan sus hijos a la iglesia. Pero vienen y se duermen acá, que se duerman en un ambiente controlado, donde hay una influencia del Señor. Pero que desde pequeño aprendan a amar la casa de Dios, aprendan a amar a Dios y vean a papá y a mamá rendiéndose ante Dios en la casa de Dios. Porque después de acá unos años, cuando entran en la preadolescencia y empiezan a tener problemas, los padres son los primeros en tocar la puerta ahí, reclamando que nosotros le ayudemos y le cambiemos a su hijo. Pero cuando eran pequeños no los traían. Lleven sus hijos a la iglesia. Traigan sus hijos a la iglesia, empújenlos a que tengan experiencias espirituales, llévenlos a los campamentos, tráiganlos a la oración, tráiganlos a la iglesia. Es bueno, dice el Señor, que todos se sometan desde temprana edad a esta disciplina, a la disciplina del retiro, del silencio, de la búsqueda. Es bueno, dice el Señor. Es bueno. A veces a los padres no los entiendo y yo me pongo mal. Muy mal me pongo. Muy mal. ¿Qué quiere que yo le diga? A veces no entiendo a los padres. Que están dispuestos a hacer cualquier cosa por sus hijos, pero no cualquier cosa para que sus hijos mejoren espiritualmente y conozcan a Dios. No hace bien, papá, Se lo digo con todo el amor del mundo. Mamá, no hace bien en no traer a los niños, en no empujarlos, no regalarles una Biblia, en no llevarlos al campamento, en no llevarlos al retiro. No hace bien, no hace bien. No diga que no le dijimos. Provoque que sus hijos tengan una experiencia con Dios. Y si es necesario, usted tiene que venir y perder 2 horas de su vida, de su semana y estar ahí esperándolo. Espérelo, hermano. Es un provecho, un bien que usted está haciendo por sus hijos, por su futuro. Es bueno, dice el Señor, es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de esta disciplina, del retiro, del silencio, de la búsqueda. Es bueno, es bueno. Todos estos pasajes aluden claramente a la disciplina espiritual del silencio y del retiro, apartarnos, hermanos, separarnos para reflexionar acerca de nuestra propia vida espiritual. Es vital. Si quieres y aprecias tu vida espiritual y quieres crecer espiritualmente, entonces apartarnos para tener un retiro, para estar a solas con el Señor, es vital. Es provechoso. ¿Con cuánta frecuencia hacemos eso? ¿Cuánto hace? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un retiro con Dios?
¿Y qué hay que hacer para tener un retiro con Dios, pastor? Número 1, agendarlo, planificarlo, incluirlo en la agenda, porque si no lo planificas no lo vas a tener. El diablo conoce el valor de las disciplinas espirituales y conoce el valor de la disciplina espiritual del silencio y del retiro. Por eso lo fue a molestar a Jesús en el retiro los 40 días. No te sorprendas si cuando tomas la decisión de levantar la carpa del encuentro, de hacer ayuno, de venir a la vigilia o de salir al retiro, no te asombres si el diablo te estorba. Hay que ser férreo, hay que tomar una determinación para tener un retiro espiritual. Así que la primera cosa que tienes que hacer es agendarlo. Número 2, tienes que elegir un lugar cuidadoso. ¿Dónde lo vas a hacer el retiro? Y ese lugar puede incluir una noche, 2 noches, un fin de semana. En un lugar alquilado, en una carpa al lado del río, puede ser una tarde, te llevas la reposera, no te sale nada. En un lugar tranquilo. Te llevas el equipo de mate, te llevas la Biblia y un anotador para anotar todo lo que Dios te dice. Y tampoco te estreses demasiado para encontrar un lugar. A lo mejor el lugar perfecto está dentro de tu propia casa. ¿Cuántas personas encontraron su lugar solitario para encontrarse con Dios? En un armario, en una piecita. Cuando yo trabajaba en fábrica, aprovechaba la media hora, solía aprovechar la media hora que me daban para el desayuno y me iba a la contemplación y a la oración junto al río, porque la fábrica estaba al lado del río. Era un lugar ocasional para encontrarme con Dios, como el baño, ese lugar que es tan poco inspirador. Ese lugar que dice, en el baño usted se encontraba con Dios y no había otro lugar. Imagínate, había gente por todos lados, no había un lugar tranquilo. Así que en mis tiempos de descanso iba al baño. Y aunque usted no lo crea, en ese lugar tan poco inspirador, he tenido tantas experiencias con el Señor. Hay lugares que son ocasionales, pero lo que realmente nos fascina a nosotros en este tiempo son las caminatas de oración con Dios. ¿Tuviste alguna vez una caminata de oración? ¿Caminaste con Dios? ¿Cómo? Una caminata de oración con Dios. Salir a caminar con Dios. Así como sales a caminar con un amigo, sales a caminar con Dios, con tu enamorado. ¿No lo practicaste nunca? Te animo. Y hemos tenido estas caminatas de oración en la playa, en el mar, en el río, en la montaña, pequeños desiertos, bosques. Claro, acá no tenemos montaña, acá no tenemos bosque, pero tenemos el río y tenemos la costanera. Y no necesitamos invertir mucho dinero. Solamente agendarlo, apartarnos y caminar. ¿Y qué se hace en una caminata de oración? Se ora. En voz alta, en voz baja, se adora en silencio. Se canta, se medita en las Escrituras, se cita las Escrituras. Uno se estudia a uno mismo bajo la influencia de la palabra del Señor. Iluminados por la palabra, guiados por el Espíritu, se estudia uno a sí mismo. Caminatas de oración con Dios. ¿Te parece que es difícil? A lo mejor puedes encontrar un lugar solitario en tu propio barrio, en el parque cercano. Un lugar solitario donde sales a caminar con el Señor. Retiros de 1 hora, de una tarde, sentados en la reposera con la Biblia en la mano y el mate, de 2 días. Retiros. Lo importante es encontrarse con el Señor. ¿Estás en un cruce de camino? ¿Tienes que tomar decisiones importantes en la vida? ¿Estás hambriento de Dios? ¿Estás debilitado espiritualmente? ¿Estás en medio de un divorcio? ¿Estás a punto de divorciarte? ¿Estás en medio de una crisis familiar? ¿En medio de una crisis matrimonial? Pausa. No tomes ninguna decisión. No tomes decisiones. Tengo que emprender un nuevo trabajo y tengo que ver si voy a cambiar de domicilio y voy a irme a otra ciudad porque me propusieron otro. ¡Pausa! Vete al retiro. Busca la guía y la dirección de Dios. Pregúntale al Señor. Preséntate ante Dios y preséntale tu caso. Espera. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Dios actúe.
Quieto. Pausa. No tomes decisiones. Pausa. Ve al retiro y pregúntale al Señor. En descanso y en reposo está vuestra salvación. En quietud y en confianza está vuestra fortaleza. Isaías 30:15. Pausa. Pero tengo que tomar una decisión. Pausa. Preséntate ante Dios. Preséntale tu caso al Señor. Espera. Y el Señor te va a indicar el camino que tienes que tomar. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos un instante. Quiero darte este espacio, quiero pedirle a los intercesores, a la iglesia, a los pastores que oren. Quiero darles este espacio. Cierra tus ojos y concéntrate en Dios, en su palabra, en lo que Dios acaba de hablarte. ¿Quién dice que la crisis por la que estás pasando no es un instrumento que Dios esté usando para llamarte, para llamar tu atención? ¿Quién dice que el tocar fondo es lo peor que te pudo haber pasado cuando ahora estás a punto de acercarte a Dios? Quiero darte este espacio de tiempo para que puedas reaccionar, todos podamos reaccionar a la palabra del Señor. Todos. Y quizás en esta tarde hay muchos que están en un cruce de camino y que tienen decisiones importantes que tomar y que se sienten aludidos por la palabra de Dios porque entienden de que estaban en medio de una nebulosa, en medio de la confusión y no saben si cambiar de trabajo, si no, si van a aceptar, si no, si se van a ir, no se van a ir a otra ciudad. Y ahí están, y la crisis y el divorcio, y estamos a punto de separarnos. Pausa. No te apures. Toma primero la decisión más importante. Porque ¿cómo te va a ayudar Dios si Dios no está en tu vida? Así que primero toma la decisión importante de volverte a Dios, como acabamos de ver. De reconocer que hemos vivido lejos de Dios. Y entiendo de que a lo mejor no somos los más viles de todos los pecadores, pero sí nos hemos rebelado contra Dios. No hay nadie, dice la Biblia, que esté sin pecado. Así que lo que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado, volvernos a Dios. Y quiero animar a todos a que en esta tarde nos volvamos a Dios. Que todos nos volvamos a Dios. Y que tomemos la decisión de atraer a Dios a nuestra vida. El Señor nos está mostrando el camino para atraer a Dios a nuestra vida, a nuestra familia, para que la maldición se levante, para que la maldición se anule, para que esa maldición que está en mi casa se anule definitivamente. Bueno, el camino está. Tenemos que volvernos a Dios. ¿Cuántos en esta tarde quieren volverse a Dios? ¿Cuántos quieren dar el primer paso y decir, Señor, yo entiendo que me estás llamando, que tienes un propósito conmigo, que me estás abriendo los brazos y que aunque me estás tratando, permitiste y me estás corrigiendo y tratando con mano dura, entiendo que eres misericordioso cuando haces esto. Porque hoy entiendo de que me estás llamando para que la maldición se levante de mi vida. Así que yo hoy me vuelvo a ti. ¿Cuántos en esta tarde se animan a decirle al Señor, me vuelvo a ti de todo corazón, Señor? Señor, yo recibo la palabra. Diga conmigo, yo recibo la palabra. Señor, yo quiero que toda maldición que esté operando sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi economía, sobre mis hijos, sobre mi futuro, se seque, se cancele, se anule y se rompa. Dígalo con fe. Y yo sé que el primer paso es volverse a Dios. Así que me vuelvo a ti de todo corazón en esta tarde. Haga conmigo una oración de entrega a Jesús y diga, Señor Jesús,
Entiendo tu palabra, la recibo con fe. Señor, yo entiendo que el camino comienza con entregar mi vida a Dios. Así que ahora abro mi corazón para rendirme, entregarme, ofrecerme a Dios. Que Dios ahora venga a vivir a mi vida, que se acerque a mí, que Dios llegue a mi casa. Te recibo, te doy la bienvenida. Dígale, te doy la bienvenida, Señor. Te recibo de todo mi corazón, te abro mi corazón. Me arrepiento, Señor, yo quiero reaccionar ante tu palabra. Me arrepiento, Señor, de haber vivido lejos, en rebeldía, en desobediencia. Me arrepiento, te recibo. Ahora diga conmigo, como Señor de mi vida, como dueño de mi vida. Y recibo también tu perdón. Dígalo con fe. Recibo tu bendición. Recibo al Espíritu Santo. Recibo la vida eterna. Recibo todo lo que tengas para mí en esta tarde. Pero hoy entrego mi vida. Rindo mi vida a ti de todo corazón.